Señoras y señores, muy buenas tardes. Siempre es un gusto saludarles desde este estudio y a través de la señal de CD24 para informarles en los próximos 60 minutos de todo cuanto ha sido noticia en la región y en el resto del mundo. Les habla Luis Miguel Menín. Así inicia esta emisión informativa de hoy, 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Bienvenidos. Hoy es un día muy especial por muchos factores. Uno de ellos es porque el panorama internacional está desde muchos puntos de vista bastante congestionado. Sobre todo en América Latina surgen a cada rato informaciones de sumo valor político que vamos a analizar en esta parte, digamos, de nuestra emisión informativa. Hay países como Brasil, países como Venezuela, como Argentina, como Bolivia, como Nicaragua, en el caso de Centroamérica, que siempre captan la atención porque están generando noticias que surgen, digamos, o tienen un espejo en Estados Unidos, concretamente en Washington. Y vamos a hablar con un analista y un abogado que además, digamos, viene recién llegado de Washington, pero se vuelve a ir más adelante porque esa es su área de trabajo y lo voy a presentar por acá. Es el señor Pablo Barahona. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo está? Un gusto, Luis. Siempre es un placer estar por acá con ustedes. Muchas gracias realmente por la disposición de acompañarnos en este vuelo rasante por Centroamérica. Bienvenido. Bueno, decía al principio precisamente que este tema de los países latinos siempre genera mucho de qué hablar. El señor Pablo Barahona, además, es ex embajador de Costa Rica en la Organización de Estados Americanos, la OEA, ¿correcto? Sí es. Entonces me dijo, no me presentes como ex porque no me gusta que me digan ex, a mí me gusta que me presenten como lo que soy, o sea, abogado y analista, pero evidentemente que tenemos que poner en un contexto esto para que la gente entienda por qué vamos a tocar a la OEA. Pablo, el tema de Brasil y Venezuela, por ejemplo, que son unos de los que más coyunturas han generado. ¿Cómo funciona la OEA? ¿Cómo se abordan esos temas en la OEA? ¿Cómo son los pasillos de la OEA? ¿Qué hacen ustedes en la OEA? ¿O qué hace usted en la OEA? ¿Cómo se abordan todos esos temas tan coyunturales con Luis Almagro? ¿Cómo se hacía con Insulza? Vamos a dibujar un poco ese escenario que es bien interesante. Claro, la OEA es una caja de resonancia de las Américas. De hecho, la sede central en Washington, D.C. se llama la Casa de las Américas. Ajá. Se reúne el foro principal permanente, que es el Consejo Permanente, compuesto por los embajadores al que asisten los dos secretarios, tanto el secretario general Almagro como el secretario general adjunto Néstor Méndez de Belice. Y en esa caja de resonancia, que es el Consejo Permanente, se hace no solo un trabajo de control político y de discusión sobre lo que está ocurriendo en la región, una región ciertamente convulsa, por lo general algo caliente, difícilmente una región silente, una región tranquila, y ahí también pues se construye, se da todo el proceso legislativo de la normativa interamericana. Claro. Es la OEA la que deposita todos los instrumentos interamericanos y eso muere también cuando no fructifican esos procesos de construcción jurídica en la OEA. Tiene ese Consejo Permanente la función, con varias de sus comisiones, de llevar adelante, de impulsar estos procesos de formación jurídica, de discusión política también, para que la Asamblea General, que la componen los cancilleres de las Américas, tomen finalmente decisión. Esa es una ala. La otra ala es la ala ejecutiva, que es la ala donde están pasando más cosas en este momento. Okay. Y ahí es la que tiene más acción, por claro, así la decirlo. cabeza de serie ahí es el secretario general Almagro, que ha llegado sin duda a poner un pie firme desde el principio y ha tomado acción ahí a donde la OEA se le reclamaba una gran inacción. No ha estado tampoco pasivo esperando a que los estados se apunten a la discusión y que el Consejo Permanente tome decisión, sino que ha ido un poco por la libre, asumiendo posiciones éticas, políticas, diciendo yo pongo el dedo en el renglón donde me corresponde y sin duda regresándole a la OEA una vigencia que había venido perdiendo y bueno, queda mucho por hacer, pero el secretario general Almagro, si usted me permite la dirección, lo veo con una gran ilusión, con un gran compromiso por los derechos humanos, por la democracia, y bueno, ahí están sus acciones concretas, algunas de las cuales el Consejo Permanente, o sea, los estados han podido seguir y algunas no tanto. Ciertamente hay muchos temas que en la OEA se están tratando en este momento, como usted bien decía, el tema de Venezuela es un tema recurrente, también la situación en México, y a partir de México un problema de seguridad que tiene que ver con un componente político muy severo, Vamos también de corrupción, pasamos a Triángulo del Norte, lo que está pasando en Brasil, todo eso resuena allá, y por qué no decirlo, también temas como las crisis de migrantes que está sufriendo Centroamérica y Costa Rica como protagonista junto con Panamá de ese escenario no buscado, pues también la OEA es un espacio ideal para que todos esos temas se ventilen y ojalá se solucionen. Frases contundentes de lo que usted acaba de decir, volver a tener vigencia por parte de la OEA.
¿quiere decir que con José Miguel Insulza se perdió esa vigencia? ¿Qué encontró Luis Almagro en la OEA? ¿Cómo encontraron ustedes la OEA? ¿Por qué había perdido credibilidad la OEA entre Latinoamérica? Mire, yo siempre dije, mientras fungí como embajador y sin mucha vuelta diplomática, las cosas como eran. En cuenta dije que la OEA enfrenta una crisis y sigue enfrentándola. Una crisis que tiene dos cabezas como un dragón, que son inocultables además. Una, la crisis política, que es una crisis de legitimidad, que es sobre la que está trabajando el secretario, y otra, que es en la que ha tenido que empezarse a ocupar, ahora sí ya más seriamente, que es una crisis económica también muy seria. Es decir, con el impago de varias de las representaciones estatales más importantes, Venezuela, Brasil, que le deben mucho dinero a la organización, algunos países caribeños también, Costa Rica, por cierto, siempre es uno de los que está más al día en esas cuentas, pero es de los que paga menos, tiene una crisis económica muy importante y eso ha ocupado más de la cuenta, diría yo, la atención del Consejo Permanente de los Estados sin que se vea una solución pronta. Por otro lado, la crisis política, que lo que encuentra Almagro sí es una OEA muy disminuida, muy poco presente en los escenarios que cuentan, pero siempre con una valía, es decir, cuando la OEA se pronuncia sobre algo, cuando la OEA concita a algunos agentes, digamos, políticos internacionales, formadores de opinión, jefes de Estado, están. Claro. Así que la OEA sigue teniendo, mientras su negocio sea vigente, seguirá teniendo una legitimidad y una utilidad para los estados centrales, porque hay que recordar que quizá, y esa ya es mi digresión personal desde hace muchos años, como analista académico, quizá el reto principal de las Américas, y hablo principalmente en esto, América Latina y el Caribe, es la cultura de legalidad, que tiene que ver con la no corrupción, con la obediencia a la ley, que eso los anglosajones lo tienen un poco más claro, transparencia en las cuentas del Estado, en la forma del ejercicio de lo público, pero también de lo privado. Claro. Así que ahí la OEA tiene un trabajo vigente. Ahora, se dice también que las crisis institucionales siempre provienen de una falta de adaptación, de una falta de capacidad de las instituciones de ir al ritmo del cambio, que es vertiginoso en las Américas en estas épocas. Al ritmo de ese cambio la OEA no ha podido estar. Eso no solo en la época del secretario José Miguel Insulza, sino incluso desde antes. Creo que Almagro en eso se ha apuntado de una manera incluso más moderna, siendo más activo en Twitter, sí, en lo su hemos Facebook, visto más y ha estado más presente apegado en los momentos que hay que estar, y también una relación mucho más estrecha con sociedad civil, prescindiendo, por eso decía que eso es positivo, aunque a algunos estados no les guste tanto, prescindiendo también de la presencia de los estados como punta de lanza. Ahorita Brasil está en el ojo del huracán con ese impeachment que podría sacar a la presidenta Dilma Rousseff en su segundo mandato. ¿Cómo suena eso en la OEA? ¿Qué se dice en los pasillos de la OEA? ¿Cómo se abordan esos temas en la OEA? ¿Realmente la OEA puede intervenir para evitar o para facilitar una salida política? No, una de las garantías de la Carta Democrática es la aquiescencia, es decir, la voluntad del propio Estado de solicitar o de aceptar, usted ha usado el verbo, la intervención, digamos, o la participación de la Organización de Estados Americanos o de cualquier otra. Y eso es difícil en estas épocas en donde la soberanía es siempre un escudo que blande en los estados ante cualquier intervención extranjera, siendo además que la OEA siempre ha sido vista con un dominio norteamericano muy marcado, que no está escondido. Ciertamente Estados Unidos financia el 60% del presupuesto de la Organización de Estados Americanos, y está la sede en Washington. Entonces, bueno, ahí hay elementos que ya juegan de geopolítica e ideología que hacen complejo que la OEA intervenga directamente, pero es mucho lo que puede hacer en esa crisis y en otras. Los vamos a dejar precisamente con una intervención reciente de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que además aprovecha cuanta palestra pública tiene para poder denunciar lo que ella y sus seguidores han llamado como un golpe de Estado. Seguimos conversando con el analista y político, porque así me ha pedido que lo identifique Pablo Barahona, y vamos a dejarlos entonces con esta intervención de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Senhoras e senhores, não posso terminar minhas palavras sem mencionar o grave momento que vive o Brasil. Damas y caballeros, no puedo terminar mi intervención sin mencionar el grave momento que está viviendo Brasil. A pesar de eso, quiero decir que Brasil es un gran país, con una sociedad que ganó sobre el autoritarismo y construyó una democracia fuerte. Nuestro pueblo es un pueblo que trabaja duro, que aprecia la libertad y que sabrá, no tengo ninguna duda, prevenir cualquier reacción violenta. Doy gracias a todos los líderes que han expresado su solidaridad. Gracias. Expresaram a mim sua solidariedade. Muito obrigado.
Y seguimos conversando con el analista, digamos, internacional y politólogo Pablo Barahona, además ex embajador de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos. Precisamente estamos un poco desnudando el funcionamiento de la OEA y su accionar o posible no accionar, como es cuestionada por muchos, en algunos conflictos coyunturales de la región. Hablamos rápidamente de Brasil. Vamos a pasar a un vecino de Brasil que es Venezuela. Usted decía al principio que en efecto eso resonaba mucho, que todos los días hay algo que sale de Venezuela y que retumba en la OEA. El presidente de Venezuela ha insultado al secretario general de la OEA. Es decir, ha habido muchos dimes y diretes de un lado y del otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se maneja eso? ¿Con qué diplomacia se puede ver, por ejemplo, al embajador de un país como Venezuela en la OEA, en un pasillo o reunirse, que diga cualquier cantidad de cosas? ¿Cómo se responde? Después que salen de esa sala, ¿qué pasa? Bueno, mire, es muy interesante porque, bueno, la diplomacia obliga no tanto a pleitear, sino a tratar de resolver. Y en ese tanto es muy interesante el crisol que se vive en la Organización de Estados Americanos, que es sin duda quizá el mejor ejercicio de tolerancia que hay que hacer. Y ese es el reto al que estamos sometidos los diplomáticos y todos los que queremos a nuestro país, pero a la vez también queremos esa obra de construcción común que es la Organización de Estados Americanos. Ahí yo quiero decirle, yo me siento muy orgulloso. Costa Rica fue el primer país, yo fui partícipe y protagonista de eso junto al presidente de la República, que remachó eso después en la Cumbre de las Américas del año pasado en Panamá. Pero Costa Rica fue el primer país que alzó la voz para poner los puntos sobre las IES en el caso de Venezuela. Nos llamó la atención que no se prestara no se pusieran suficientes focos sobre lo que dijimos, porque fustigamos muy fuertemente la posición de Venezuela en relación a los presos políticos, definiéndolos y pidiendo además su liberación. En su momento también dijimos que era importante que se fijara fecha para las elecciones, que recuerde usted que había una renuencia y una incertidumbre y no se sabía que el proceso iba, pero no sabíamos ni siquiera cuándo era la fecha de elección, y además de ello pedimos garantías suficientes para que la democracia procedimental, que la democracia electoral funcionara y los venezolanos pudieran decidir el futuro de las fuerzas que iban a estar representándolos en su parlamento, en la Asamblea Nacional, lo cual finalmente ocurrió. Incluso nos atrevimos a decir que cualquier salida del cauce democrático Costa Rica no lo podría acompañar, que era bastante fuerte decirlo. Y dicho por el embajador de Costa Rica, eso tenía un peso importante. Ciertamente después de eso nosotros estuvimos siempre marcados muy de cerca por la delegación de Venezuela, que sabía que con Costa Rica no solo no podía contar, sino que además estábamos observándolos y estábamos muy críticos de la situación en Venezuela. Es interesante porque sin embargo yo noto, y fue una crítica que hice muy abiertamente también en la OEA, noto que no hay suficiente voluntad, quizá me atrevo a decir incluso valentía, para que otros estados acompañaran ese esfuerzo, porque ciertamente estuvimos solos en eso. ¿Pero eso será por intereses económicos, por ejemplo? Bueno, no lo creo. En el caso nuestro, por ejemplo, en eso nos sentíamos absolutamente libres. Habían países pues, que uno entendía que hubiesen ciertos intereses geopolíticos de por medio, por ejemplo, los países fronterizos con Venezuela. Claro. Eso no lo podría entender Brasil, Colombia. Algunos otros que están en el eje de la UNASUR, pues también todavía mantienen una cierta solidaridad ideológica, diría yo, pero cada vez con mayor reserva, ¿no? Y el cambio, por ejemplo, de Tabaré Vázquez implicó después, a partir de ahí, digamos, un remesón importante en esa comunidad de estados del sur, y ni qué decir de la entrada de Macri en el ajedrez suramericano y latinoamericano. Así que déjeme decirle que sobre Venezuela, si usted me pide mi opinión, yo diría que hay mucho por hacer. Okay. Yo quisiera ver a los países mucho más comprometidos en una solución democrática a ese problema, en ejercer muchísimo mayor presión sobre un argumento que no es aceptable, y es que la soberanía no se puede alegar cuando se están comprometiendo derechos humanos a lo interno de esa nación, y eso hay que decirlo con todas sus letras, y bien, Costa Rica debe ahí jugar un papel protagónico, pero esa es mi posición. Donde hay mucho que hacer también, Pablo, es en Centroamérica. En el Triángulo Norte hay una realidad muy distinta al Triángulo Sur. O al Corredor Sur, como también se le ha llamado. En el Corredor Sur hay migrantes en este momento africanos, migrantes cubanos. Costa Rica vivió ese mal, lo pudo superar, pero ahora tiene en sus puertas del sur una gran cantidad de personas que quieren pasar a Estados Unidos. En el Triángulo Norte, la desnutrición, las remesas, el poco crecimiento, la inseguridad están atacando esos países.
¿Cómo se aborda eso en la OEA? Sobre todo porque los presidentes de esos países del Triángulo Norte constantemente van a Washington. Mire, no se ha abordado. En principio, recuerde usted que hubo una elección de Costa Rica en cuenta de que el tema no se viera en la OEA, sino que se viera en el SICA. Y en el SICA, a partir de una posición muy firme, quiero decirle algo congruente también de Nicaragua, fueron muy firmes en que el problema pasaba porque los norteamericanos resuelvan el incentivo, que es un incentivo muy negativo de mantener abierto, sobre todo para los cubanos, y ese ejemplo, digamos, que dio Costa Rica de resolverlo poniendo aviones para moverlos, parece que ha sido un aliciente poco conveniente para que inmigrantes extracontinentales pues también se sumen y vean por aquí un corredor. En principio usted puede tildar de humanitario, pero que es complejo. Lo que está claro es que esa solución, ese problema no lo puede resolver, esa solución no la va a encontrar sola Costa Rica, ni Costa Rica acompañada con Panamá. Y ahí yo insistí antes y lo digo ahora también. La OEA tiene un rol protagónico que hacer. He de decir que el secretario general Magro está personalmente dispuesto a implicarse en esa crisis porque es una crisis de derechos humanos, hay seres humanos, hay niños, y eso es un tema que no se puede alargar. Mientras usted y yo estamos hablando de gente que está en condiciones deplorables, por más esfuerzo que pueda hacer países que además no tienen cuentas y rentas suficientes para sostener una avalancha de miles de personas durante mucho tiempo. Así que la OEA ahí tiene que comprometerse, los estados deben resolver y el gobierno norteamericano debería ser ahí sí un protagonista, siendo que es el que realmente está provocando el problema. Vea usted que otro tema que en la OEA tuvo mucha discusión, yo participé en la Asamblea General como embajador en la Asamblea General Extraordinaria en Guatemala el año pasado. En drogas también hay toda una discusión que ahora en la ONU empezó esta semana a resonar, pero que tiene que ver con los norteamericanos como mercado de consumo prioritario y de países que con mucha valentía, y aquí Costa Rica no se ha sumado con suficiente energía, pienso yo, y yo he sugerido que eso se haga, pero en materia de drogas hay que decirle a los norteamericanos que tienen una responsabilidad no solo como consumidor final, sino como motivador de este mercado, como pero mercado también porque la mayoría de las armas que se utilizan en el conflicto armado que implica el tráfico de drogas vienen también de fabricantes norteamericanos, no siempre llegan de manera legal a nuestros territorios, así que ahí aplica un poco aquella frase que algunos opositores colombianos decían, bueno, nosotros ponemos los muertos y Estados Unidos pone las balas. Bueno, nosotros tenemos que cuidarnos porque estamos en el corredor de no entrar en ese escenario. Más, perdón Luis, y aquí lo digo como demócrata convencido, estando en un país que no tiene ejército. Si nosotros no controlamos el problema de seguridad a tiempo, nosotros no tenemos capacidad de reacción. Se puede salir de las manos. Por supuesto, y nuestro empoderamiento cívico nos impide también ver soldados de otros países por nuestras calles, tratando de resolvernos el problema. Yo estoy hablando a largo plazo porque me parece que hay que empezarlo a ver, no con sentido de alarma, pero sí con un sentido de preocupación muy profundo. Y lo digo como estudioso el tema de la seguridad que me he organizado desde hace 15 años. Tengo que despedir, Pablo, pero no quiero dejar por fuera el tema personal y profesional que atañe a que ahora no sea embajador, sino ex embajador de Costa Rica en la OEA. Los medios costarricenses hablaban de un acoso laboral en la embajada en Washington y queremos entonces darle a usted la oportunidad de que nos explique qué fue lo que pasó muy brevemente, por favor, si esto le ha afectado o no le ha afectado y bueno, cuáles son sus futuros planes, porque indistintamente de lo que haya ocurrido es un crecimiento. Claro, yo le agradezco muchísimo la pregunta porque me permite aclarar y además este es el primer medio en el que yo me permito... Agradecemos eso. Me permito salir a decirlo por varias razones. Yo no he podido hacerlo antes porque los embajadores tienen prohibición, que ya no me alcanza, para hablar sin autorización y en aquel momento, pese a que yo era el protagonista de esa polémica que se armó, no se me permitió salir a hacer las aclaraciones del caso y bueno, yo como embajador, como buen soldado, pues respetuoso de esa instrucción superior. Así que aquí estoy para decirle que miren, eso tengo la conciencia absolutamente tranquila. Y yo como por deformación profesional hablo normalmente con pruebas, incluso hay una certificación que me rinde a mí el canciller en ejercicio en ese momento, don Eduardo Trejos, que le paso a leer muy rápidamente, que lo único que dice es que a esta fecha no consta en mi expediente de la Cancillería ninguna denuncia formal o procedimiento administrativo que tenga como parte al embajador Barahona. Bien. Yo creo que, mire, fuera de eso lo que yo puedo añadir es decirle que cuando uno entra en política,
que no es más que el esfuerzo que usted hace por trabajar por otros sin que necesariamente los otros se den cuenta. Más en un país que no tiene ejército y que es el usuario principal del TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, cuya administración le toca a la OEA. El trabajo de los embajadores en la OEA es central y prioritario, y yo me siento muy agradecido y muy honrado que el presidente Solís me haya confiado ese sitial desde un puro principio, pero las razones que a mí me hacen variar de norte es simple y sencillamente el ofrecimiento de un encargo que me es mucho más conveniente en distintos escenarios y que me permite seguir creciendo profesional y políticamente. Y yo quiero decirle que me siento muy orgulloso también de la gestión hecha como embajador, no solo porque hay productos y resultados a la vista como la elección exitosa de doña Elizabeth Odio, que hoy es jueza gracias a una elección que se hizo en la OEA, que yo de alguna manera en el campo dirigí como embajador como corresponde, sino que también además me eligieron como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, que es la comisión más importante de la OEA, que no ejercía un embajador costarricense desde el gobierno de Carazo. Okay. Y ese es un puesto de liderazgo que le puso a Costa Rica muy en alto, más allá de que logramos objetivos muy puntuales, como por ejemplo desde hace 6 años se trataba de instaurar un grupo de trabajo sobre los afrodescendientes que no se podía, de alguna manera no se construía el consenso. En 6 meses como presidente de la Comisión de Estudios Jurídicos y Políticos logramos instaurarla. Yo podría seguirle hablando, pero quiero decirle que en eso yo me siento muy tranquilo, pues y los costarricenses pueden estar felices de que en la OEA hoy por hoy tenemos una excelente relación con el resto de representantes de las Américas, con el secretario general, y hemos dejado a Costa Rica muy en alto, y ese era mi encargo fundamental. Queda así aclarado entonces el punto, y los otros temas los vamos a abordar seguro en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Pablo, por haber venido. Ha sido un placer conversar con usted. Igualmente, siempre es un placer pasar por estos estudios. Hasta luego. Bueno, lo despedimos precisamente a Pablo Barahona, analista internacional y conocedor de esta materia desde la perspectiva y ex embajador de Costa Rica ante la OEA. Hizo un gran trabajo, como él bien lo definió. Cerramos así esta parte del noticiero. Vamos a una muy breve pausa una vez más y ya venimos.